Esto es El Consejo, el espacio empresarial de Código Magenta y la NEI, donde se discuten los temas verdaderamente relevantes para México. Hoy estamos con José Arellano, socio de impuestos de Deloitte y miembro de la NEI. Bienvenido a Código Magenta. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí participando con ustedes y a sus órdenes. A ver, José, platiquemos algo que va a ser fundamental para la viabilidad del proyecto de México, que es la viabilidad fiscal de este país. Tenemos el déficit fiscal más alto que hemos tenido desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 5.9% del PIB, y el gobierno federal tiene que encontrar opciones de recaudación. En eso tú eres un experto y tienes muy claro el panorama de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Primero, ¿por qué México está recaudando mucho menos de lo que recaudan sus pares en economías emergentes? Ya si nos vamos a compararnos con la OCDE, pues México recauda entre el 14 y el 16% del PIB contra la OCDE que recauda 34% del PIB. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, mira, es una pregunta obviamente muy compleja, pero incluso dentro de la NEI hemos hecho estudios, análisis. Se publicó un paper hace alrededor de 4 o 5 años al respecto, el cual desafortunadamente en las conclusiones pues sigue vigente. Han cambiado a lo mejor pequeños rubros, pero en términos muy generales sigue vigente. Me parece que el principal problema que tiene nuestro país es que no se está recaudando de manera adecuada los impuestos indirectos, por ejemplo. Los impuestos de la propiedad tampoco. O sea, es decir, si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, estos países recaudan más o menos entre el 35 y 33% del Producto Interno Bruto. México, como bien lo dijiste, está al 16%. Tal parece que este año se va a llegar al 17%, pero pues realmente estamos recaudando la mitad. Claro. Que países con economías muy similares. Entonces, si analizamos las diferencias del dónde se deriva Sí, porque uno pudiera pensar, bueno, compararte con Noruega, con España, con otros países europeos, incluso con Estados Unidos y Canadá, pues es muy diferente a una economía como Brasil y Argentina, con niveles, digamos, de tasas de impuestos relativamente similares, pero también niveles de informalidad y de estructura económica mucho más cercanos a los de México. Sí, correcto. Entonces, de hecho, si desmenuzamos ya las estadísticas y si decimos, porque si partimos de una base en donde Brasil y Argentina simplemente recaudan el doble, dices, oye, pues tal parece que los empresarios, etcétera, no están haciendo a lo mejor su papel o las personas, pero si vemos parte por parte, por ejemplo, empresas. Las empresas mexicanas, digamos que participan en la recaudación en una mayor cantidad que las empresas de Brasil y Argentina. Es decir, no sé si Brasil o Argentina, dentro de su 35% de recaudación o 32% de recaudación del PIB, si ellos fluctúan normalmente entre un 2.2 a un 3%. México, o sea, las empresas mexicanas están en un 3.5, 3.6% en proporción al PIB. Es decir, superan a Brasil y Argentina, por ejemplo. Es más, México incluso supera al promedio de la OCDE. A ver, lo que se sabe dentro del SAT, dentro de la Secretaría de Hacienda, es los grandes contribuyentes, entiéndase, las grandes empresas, las multinacionales, pues son realmente los que aportan en proporción la mayor cantidad de la base tributaria de este país. Y sin ese gravamen, esas grandes empresas, pues realmente el Estado mexicano no sería viable. Sí, correcto. De hecho, toda la recaudación mexicana, o en su gran mayoría, está enfocada en impuestos sobre la renta. O sea, es decir, la mitad de lo que recauda es impuesto sobre la renta, ya sea a empresas y a personas. Entonces, si vemos desde una perspectiva estadística, si las empresas mexicanas están colaborando de manera correcta o no, digo, pues la mejor forma es comparar. Y
si comparas el promedio de la OCDE, estamos por encima del promedio de la OCDE. Es decir, las empresas mexicanas están pagando más impuestos en proporción a su PIB que una empresa de Alemania, de los Estados Unidos, etcétera. O sea, lo que ustedes encontraron en la ley es el problema no está en lo que están pagando las empresas, el problema está en otro lado. Entonces, ¿dónde sí está el problema fiscal de este país? Mira, hay varios temas. El impuesto a la renta, por ejemplo, las personas físicas. En México se recauda mitad y mitad, personas físicas y empresas, alrededor del 3.5 o 3.6% del PIB. Si tú lo miras eso en función a Latinoamérica, estamos bien, igual que en las empresas. Latinoamérica saca sus fuentes en otros recursos y ahorita lo platicamos. Si lo comparas respecto a Estados Unidos o si lo comparas respecto a la OCDE, estamos sumamente lejos. Es decir, las empresas en México pagan más impuestos en proporción al PIB que los miembros de la OCDE, pero las personas físicas no. ¿Eso es atribuible a la informalidad? No creo, no lo creo. Yo creo que es atribuible a la disparidad y a la pobreza. O sea, porque, y si quieres, hablamos sobre el tema de informalidad, porque hay datos duros. Pero me parece que es más un tema de que en los países desarrollados hay gente con mayor ingreso, y eso definitivamente me parece que esa es la base de por qué ese diferencial. No sé, por ejemplo, el impuesto a las personas en países desarrollados va del 8 al 10% del PIB. O sea, realmente, es más, Estados Unidos, estamos hablando creo que un 10% o 9% de su 25 proviene del ICR a las personas físicas. Sí. A las empresas debe grabar a lo mejor el 2%, mucho menos que México. Pero pues, obviamente es por el nivel de ingreso que tienen las personas. Y si quieres, ahorita platicamos sobre el tema de informalidad, porque esa es otra cosa. Oye, Pepe, pero entonces, a ver, retomando un poco el hilo, dices, el problema no está en las empresas, una parte del problema está en que no estamos recaudando los niveles que deberíamos de ISR. Eso es un problema estructural, entonces, que tiene que ver mucho con la disparidad del ingreso, con los niveles de pobreza de este país. Pero ¿dónde el gobierno sí podría ajustar? ¿Dónde está ese problema y ese faltante? Porque vemos, está bien, no somos la Unión Europea, pero sí, compárate con Brasil, compárate con Argentina, y hay políticas que se pueden implementar. ¿Qué políticas se podrán implementar? Sí, fíjate, esa es una excelente pregunta, porque ahí sí, por ejemplo, si partimos de la base que Brasil y Argentina tienen el doble de recaudación, pero tienen menos recaudación en ICR de personas físicas y menos recaudación en ICR de personas morales, pues ¿qué están haciendo diferente, verdad? Entonces, sin meternos al tema de contribuciones sociales, que también ahí sí nos superan por mucho, hay un rubro muy importante que es los impuestos indirectos, el IVA y los impuestos especiales. Si tú ves el IVA y los impuestos especiales, en México se recauda no más de un 6% del PIB. Entonces, si analizas el caso argentino o el caso brasileño, llegas a montos de 15, 14, 13% del PIB directamente relacionados con IVA y a impuestos especiales. Es decir, recaudan entre 2.5, 2.8 veces más que México, cuando son países iguales de pobres, iguales de desiguales, iguales de informales. Entonces tú dices, oye, ¿qué está pasando? Y no aplican una tasa del triple de México. Hay que aclarar eso, o sea, no es una tasa diferente, realmente es un tema que no se está ejecutando la recaudación de estos impuestos. ¿Por qué en México no estamos en esos niveles si tenemos tasas similares de IVA e incluso grabamos productos similares especialmente también? Mira, a mí me parece, pero es un asunto que tendría que haber un estudio todavía mucho más profundo, que se puede dar por dos vías. Una, como tú sabes, pues México tiene un deporte nacional que es el tema de la compraventa de facturas, ¿no? Sí. Entonces, una parte importante de eso le puede pegar a tanto a ICR como a IVA también, ¿no? Esa puede ser una. Pero la segunda es, me parece que
en temas locales se tiene más control en las provincias o en los estados, en esos países, que aquí. Okay. Entonces, si bien la informalidad en México, pues, la informalidad tiene que ser alrededor del 25% de la economía, del PIB. Entonces, si pones, oye, pues si el 75% es formal y se recauda el 6%, pues el otro 25%, por una simple regla dirías, oye, pues no es tanto, a lo mejor es el 2%, 1.5%. Sí, todavía hay un faltante ahí. Claro. Que de entrada ahí a lo mejor saldría, pero pareciera ser que es más allá, porque si lo comparas con Brasil, lo comparas con Argentina en condiciones similares y recaudan casi el triple, pues algo estamos dejando de hacer. Entonces, mucho de esa economía, muchas de las operaciones que se dan, pues están totalmente fuera del scope de las autoridades fiscales. Entonces, no sé si en el caso de los gobiernos estatales, a la hora de que se repartan las participaciones federales, tuvieran que cumplir con un parámetro de recaudación. Sí, a ver, Pepe, hablemos del deporte nacional entonces, porque creo que pocos le han puesto los puntos sobre las IES de decir, a ver, señores, México tiene un problema fiscal y ese problema fiscal está concentrado en la baja recaudación de IVA y de IEPS. Y una de las razones probables de que no estemos recaudando lo suficiente es porque hay evasión o elusión fiscal a través del facturerismo. Hay que decirlo tal cual es. ¿Cómo operan los factureros? Yo sé que un socio de impuestos de Deloitte pues, es completamente lo contrario, pero debes de tener alguna idea de cómo se opera esta parte. Pues que mira, digo tienes razón con y esa parte. Y la pregunta va en el sentido de cómo hacemos esto para que la autoridad lo ataje y también para que la iniciativa privada pues, sepa cómo prevenir esto y no caer en esta situación. Yo lo veo desde fuera en diferentes rubros. O sea, número uno, pareciera ser que en ciertos sectores, y yo creo que pequeños empresarios, medianos empresarios, platicando de pronto con algunos de ellos, en algunos foros, etcétera, o cuando nos invitan de pronto a sus consejos a tener algunas conversaciones, caes en la cuenta que sus competencias en ese tipo de tamaño de compañías son más sensibles a eso. Te expresan el hecho de que si en ocasiones ellos no utilizan algunas estructuras más agresivas, como puede ser el outsourcing, el outsourcing, compra de facturas, ese tipo de cuestiones, obviamente nuestra recomendación siempre es que no lo hagan, ¿verdad? Pero lo que llegan a manifestar es que si no lo hacen, no pueden competir. Entonces, no son competitivos. Ese es un tema complejo, porque a lo mejor nosotros desde una base purista, pues decimos, oye, pues está mal y es algo que definitivamente bajo cualquier circunstancia no aconsejamos, ¿verdad? Y más ahorita platicaremos de cómo vienen las reformas penales. Pero si tienes a una parte significativa de la economía de los pequeños y medianos empresarios que no son competitivos y no incurren en este tipo de prácticas ilegales, estás hablando que en este país la política fiscal está completamente mal planteada. Si no puede sobrevivir una gran parte del empresariado. Mira, tenemos un problema, desde mi perspectiva es un problema estructural, porque pareciera que ya no es un tema de excepción de las personas de esos sectores que compran facturas. Parecería ser que son muchas personas que lo hacen y que si algún pequeño empresario, etcétera, no entra en un negocio así, tiene riesgo de no prevalecer o no prosperar. Digo, sé de empresarios que no lo hacen, pero los comentarios que yo he recibido es que cada vez los márgenes... Se ha vuelto un tema cada vez más recurrente, tengo entendido. Correcto. Entonces digo, la recomendación obviamente es que no lo hagan, y que tengan esas buenas prácticas, pero obviamente digo, ya platicando con los empresarios de pronto llegas a esos comentarios que pues realmente te expresan una realidad
que a lo mejor tú no estás enterado y no sabes realmente cómo se dan las cosas. A lo mejor tú simplemente piensas, no, es que ellos son avaros y quieren más dinero, pero a lo mejor probablemente su negocio se acaba si es que no recurren a ese tipo de prácticas. Entonces, pero aquí el problema que llega es por qué se está permitiendo que eso ocurra, ¿no? Así es. Y justamente en ese sentido va mi siguiente pregunta, que es, México, el gobierno federal, tiene un déficit de 5.9% del PIB. Los precriterios de política económica te dicen, lo tienes que bajar gradualmente, pero por lo pronto para este año lo tienes que bajar al menos a 3.9% del PIB. Eso implica encontrar recaudación de donde sea. Máxime, cuando va a haber una recesión anticipada para el 2025 o un muy bajo crecimiento para el 2025, todavía ese reto de consolidación fiscal se vuelve mucho mayor. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿tú ves que en este contexto el fisco, el gobierno federal, se vuelva mucho más agresivo con esta práctica del facturarismo? Mira, yo esperaría que sí. Hasta ahorita, en los últimos años, no hemos visto muchos casos, al menos públicos, de que se estén metiendo a la cárcel a estas personas. Que contrasta mucho con el discurso político que dice que se iba a acabar el facturarismo, que incluso se promovió una reforma que se modificó el catálogo de prisión preventiva oficiosa para incluir a los operadores de facturas falsas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, mira, ese es un buen punto. De hecho, es bueno que lo comentes. El 31 de diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial ya esa reforma constitucional, artículo 19, en donde se dice que cualquier forma de participación en las operaciones de facturas falsas, le llaman. Realmente las facturas no son falsas, las facturas tienen hasta un CFDI timbrado por Hacienda. Claro, está timbrado. Realmente no son operaciones no son facturas falsas, son operaciones simuladas. Entonces, en la técnica sí es distinto. La factura sí no es falsa. Lo que es falso, lo que es simulado, la operación, es lo que se ampara en ese comprobante. Ahora, pues digo, ya puede ocasionar prisión preventiva oficiosa para quien lo compre, el comprobante, no solamente para el que lo venda, cosa que también a lo mejor también sería un tema de como mensaje al empresariado, decir, oye, si tenías estas prácticas o si tienes estas prácticas, pues ya tienes un riesgo adicional que es sumamente relevante, porque simplemente porque te imputen te vas a defender en la cárcel. Sí. Entonces, una recomendación, digo, aprovecho tu pregunta a lo mejor para hacer una recomendación a los empresarios, es tienen que, aquellos por ejemplo que no compran facturas, que también son muchos, los que no compran facturas también están expuestos. Okay. Y están expuestos porque de pronto se ha detectado, y eso ocurre en muchas compañías, que a algún proveedor se le hace fácil emitir una factura falsa y la autoridad le puede llegar a decir, no, es que compraste facturas porque detecté estas se fueron en la lista negra que publica el SAT y tú le compraste facturas a esta persona. A pesar de que dice, oye, no, yo realmente le compré un bien, le pagué un servicio. El tema es que te lo pueden decir. Entonces, y te pueden acusar. Entonces, tú lo que tienes que hacer, y ahí es donde va la recomendación, tiene que quedar muy clara la materialidad de esa operación. Es decir, si tenías controles, pues tienes que incluso mejorarlos, en el sentido de que quede muy claro que eso que está amparado con una factura que el SAT asume que es falsa, fue verdadero y que puedes comprobarlo, que hubo entradas de inventario, que hubo un entregable, que hubo lo que sea. Porque si no puedes probarlo, pues estás en un problema. Bueno, y justamente qué bueno que tocas tú también ese tema, porque viene una situación crítica para México. Hay una promesa de que entrando Donald Trump al poder va a haber una designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y eso tiene graves implicaciones para el sistema financiero mexicano y también para las operaciones de impuestos de muchas empresas. ¿Por qué? Porque esta designación por la ley americana dice, le da mayores capacidades de escrutinio sobre las cuentas fiscales y las cuentas del sistema financiero, incluso de operadores en México,
pero también por otro lado dice que si hay algún tipo de asistencia o servicio de alguna empresa a alguien que ellos tienen catalogado como miembro de una organización ya terrorista, pues eso implica también un grave problema. ¿Cómo se podría blindar el empresariado mexicano que hace bien las cosas ante este nuevo contexto tan complejo? Sí, pues mira, otra vez, todo va a ser un tema de demostrar que actuaste de manera correcta. Y la única forma de demostrarlo es, como bien te decía, o sea, darle materialidad, darle soporte a cada una de tus operaciones que tuviste, decir, oye, a ver, pues si a lo mejor esta persona o esta empresa entró en este catálogo, pues yo no lo sabía, aquí está la prueba de que yo le presté un servicio X o le vendí X cosa y que yo no tengo nada que ver con sus actividades ilícitas. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos, los empresarios, más que nunca, en tener un orden adecuado. Porque aparte, acuérdate que no solamente la prisión preventiva oficiosa va por el tema de facturas, también por contrabando. Así es. Y si, por ejemplo, hay muchas empresas que de pronto por desorden sus pedimentos los tienen perdidos, ciertos documentos donde se comprueba que las mercancías entraron al país de manera legal, pues alguien podría imputar de que eso es contrabando si es que no tienes nada de información. Entonces, el tema es, tienen que hacer, ahora sí que health checks, revisar muy bien la información con la que se cuenta y evitar caer en un supuesto de que si vienen a revisarte la autoridad, no tengas con qué demostrar que no te ubicas en un supuesto de ese tipo. O sea, tu recomendación es empiecen a documentar y a poner en orden todas sus operaciones. Que revisen muy bien sus operaciones. Y hace referencia a un punto fundamental que es el contrabando. A ver, aquí en Código Magenta hemos sido muy vocales en documentar, en plantear el caso del huachicol fiscal. Incluso por primera vez en muchos años ya es reconocido por una organización de la iniciativa privada decir, sí, hay 300,000 barriles diarios de gasolina que se importan de manera ilegal diariamente. Ese es el consumo que hay legalmente. Pues ese es un impuesto que no está recaudando el fisco y es un impuesto muy significativo. ¿Cómo afecta esa parte del contrabando, del huachicol fiscal, a la estructura de impuestos del gobierno? No, mira, si de entrada el IEPS, por ejemplo, que se recauda en México, debe ser cercano al 2% del Producto Interno Bruto. Más de la mitad, el 60% del IEPS, está relacionado con gasolinas. Entonces, si una parte muy importante del consumo de gasolinas o del mercado de gasolinas del país se da en la informalidad, digo que desconozco exactamente el porcentaje de litros de gasolina o diésel. Sí, que una iniciativa privada lo pone en 300,000 barriles diarios, pero si tú hablas con un directivo de Pemex, que lo ha hecho Código Magenta, te va a decir el 60% de la gasolina de este país es huachicoleada. Ok, bueno, si esos números fuesen correctos, pues fíjate, podrías duplicar la recaudación de IEPS simplemente por que se formalizara el mercado de gasolina. O sea, digo, tiene todo tipo de efectos adversos una cuestión de ese tipo. O sea, pero digo, si nos enfocamos específicamente a impuestos y asumimos que ese número es real, pues el IEPS sobre gasolinas podría duplicarse. Entonces, estás hablando de 1.5, 1.3% del Producto Interno Bruto. Sí, que es algo pues, muy, muy significativo. Para ir cerrando, Pepe, ¿cuál sería tu principal consejo para el gobierno federal? Y ya después pasaremos a la parte empresarial, pero de cómo ir cerrando esta brecha de baja recaudación fiscal. Mira, desde mi punto de vista está el ataque a los esquemas de facturación ilegal que yo digo, algunos estudios lo han situado entre un 2 y 3% del PIB. Digo, algunos pensamos que podría ser un poco más, tanto para IVA y ISR. El tema de la informalidad,
que algunos estudios más o menos han llegado entre 1.2 y 1.5% del PIB. No es tanto porque desafortunadamente el 90 y tantos por ciento de las personas que están en la informalidad, que son 30 y tantos millones, su ingreso medio es de 7,000 pesos. O sea, ellos tendrían un subsidio. Pero hay como un 5 o 10% de personas, de empresarios informales. Entonces, ellos sí podrían generarse, y también se ha comentado que puedan contribuir entre 1 punto y tantos por ciento del PIB. El otro tema es que para participaciones federales, algo que no entiendo por qué no se ha hecho, tiene que haber una fórmula de capacidad para recaudar del municipio y los estados. Y yo agregaría otra, que sería un tema de transparencia. O sea, temas anticorrupción. Si estás mal catalogado, pues te castigo. Si estás bien catalogado, te premio. Pero en el asunto de recaudación, si tú comparas, y otra vez vámonos a datos duros. Hemos tratado de manejarnos todo lo que hemos dicho a base de datos duros o estadísticos que se pueden verificar. México recauda entre el 0.2 y el 0.3 del PIB por impuestos a la propiedad. Okay. Principalmente es el predial, algo el ISAI. Y si tú checas con otra vez Argentina y Brasil recauda un poquito más del 2% del PIB de ese tipo de impuestos y Argentina el 3%. Creo que Argentina dentro de su 3% tiene un impuesto a transacciones financieras, ese lo podemos quitar, pero tiene alrededor del 2%, dos y tantos de impuestos a la propiedad. Eso quiere decir que si México quisiera incrementar su recaudación, pues los impuestos a la propiedad son un área de oportunidad enorme. Y otra vez estamos hablando de economías muy similares y contextos sociales similares. Podríamos incrementar hasta 1.7, 1.8% del PIB. Entonces, otra vez, oye, Estado, municipio, te voy a exigir que te recaudes de manera adecuada y te voy a dar más participaciones. Entonces, esa fórmula no está, por la razón que quieras. Entonces, estadísticamente hablando, es un área de oportunidad muy importante, ¿verdad? Y ahí la pregunta de los 64,000 millones es, ¿se puede lograr estos objetivos de recaudación sin una reforma fiscal, pero una reforma fiscal entendida como un aumento de impuestos? Definitivamente sí. Ahorita comentábamos mínimo 1.5, quizás hasta 2% si se recauda impuestos a la propiedad. El tema de la informalidad, a lo mejor 1.5% del PIB. El tema de facturas falsas, lo que sean. Hay varios estudios sobre el tema publicados. Puede entrar entre un 2-3% del PIB. Ya de entrada, pues ahí tienes una cantidad muy razonable de recaudación. O sea, estamos hablando de 4 o 5 puntos del PIB. Cosa que en México nunca ha sucedido. O sea, y finalmente, el consejo para los empresarios, más allá de lo que hemos comentado, de poner tus finanzas en orden, de tener bien documentadas tus operaciones, ¿cuál sería, digamos, qué es lo que tendrían que estar haciendo los empresarios de este país en materia de impuestos, de buenas prácticas de impuestos? Mira, adicionalmente lo que ya hemos comentado del buen control, desde mi punto de vista, creo que a nivel general lo están haciendo bien. El único asunto es, me parece que no caer en las prácticas, la única sugerencia que yo puedo hacer, o sea, no caer en estas prácticas de outsourcing ilegal, de tema de compra de facturas, etcétera. Eso es lo único que yo puedo recomendar, porque lo demás te diría, se resume en un asunto de control, de un buen control, de asesorarse bien, o sea, buscar asesores que sean confiables. Algo que también que lo hemos detectado y que está en el mercado es, hay muchos asesores que ofrecen ideas
que ninguna firma internacional avalaría. Eso es muy común. A lo mejor dentro de mis recomendaciones hay veces que lo barato sale caro. Okay. ¿Sí me explico? Y lo ves y a veces empresarios te dicen, oye, Pepe, ¿qué es lo que opinas sobre tal idea? Es que me la están ofreciendo y mi compadre ya lo hizo y ¿sabes qué? Si esta idea realmente tuviera un mérito técnico y fuera adecuada, nosotros mismos te la ofreceríamos. Pero si nosotros no lo ofrecemos, pues nosotros no estamos peleados con prestarte un buen servicio o ofrecerte ideas innovadoras. Consideramos que no funcionan. Y de esas hay muchas. Entonces creo que esa parte, el tener un buen asesor, ahorita es mucho más importante que nunca, por la agresividad que se está teniendo en las revisiones por parte de la autoridad, por el tema de prisión preventiva oficiosa, por varios temas que se están dando. Creo que el estar bien asesorado es crucial. Más ese debería de ser quizás, aparte del tema de buenos controles y buenas prácticas, mi mayor recomendación. O sea, no asuman que nada más porque les dan grandes beneficios y porque algún conocido ya lo hizo y está bien. O sea, que tengan ellos un doble rasero, un double check de si realmente alguna firma seria lo firmaría en un dictamen fiscal o lo avalaría. Pues José Arellano, socio de impuestos de Deloitte y miembro de la NEI, muchas gracias por estar aquí en el Consejo. No, muchísimas gracias por la invitación y quedo a las órdenes de ustedes para cualquier otro tema en el futuro. Muchas gracias. Muy amables.